Vamos a abordar un tema un poquito sencillo, considero yo, en cuanto a cuando existe pluralidad de delitos, cuando una acción constituye un delito determinado. De esa cuenta vamos a abordar hoy sobre los dos tipos de concurso. Y un concurso, alguien mandó un mensaje, pero, o sea, dice Salazar. Entonces, como les estaba comentando, pues vamos a abordar el tema del concurso. Hay dos tipos de concurso y tenemos el delito continuado, que también algunos autores lo consideran como concurso. Y el concurso del delito no es más que cuando una acción puede ser constitutiva de uno o de varios delitos, o varias acciones son constitutivas de varios delitos, y cómo se va a abordar el tema de la punibilidad. El tema de la punibilidad o la sanción a imponer, cuál es el asunto en cuanto a esta relación que tiene el delito o la acción o las acciones que se llevaron a cabo en un momento determinado y que al final constituyen dos o más delitos. Vamos a abordar el primer tema, que es el concurso real. Veamos el Código Penal. El Código Penal regula esos dos tipos de concurso y también, como les dije, algunos autores consideran que el delito continuado también es un concurso. Sin embargo, lo vamos a abordar dentro de la temática del curso, pero el delito continuado tiene varios aspectos muy comunes y que los diferencian de los dos concursos que vamos a abordar hoy. Veamos el artículo 69, Sergio André. Licenciado, disculpe que ahorita estoy abriendo todos mis archivos, ahorita estaba abriendo el código. Si me da tiempecito, si alguien lo puede leer, yo voy al siguiente, Manuel, licenciado, disculpe. Manuel, por favor. Permítame, licenciado, ahorita lo estoy buscando. 69, dije, ¿no? Sí, por favor, Manuel. Artículo 69. Concurso real, concurso real. Al responsable de dos o más delitos se le impondrá todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrá exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Primero, a 50 años de prisión. Segundo, a 200,000 quetzales de multa. Gracias, Manuel. Algo muy importante acá. No debemos de confundir el concurso de leyes con el concurso de delitos. El concurso de delitos, hay concurso de delitos cuando para tipificar una conducta realizada por un autor sea necesario tipificar más delitos, que sea necesario tipificar no solo un delito, que sea necesario tipificar dos o más delitos. Si el autor realizó varios hechos y cada uno de ellos es un delito también, pues estaríamos ante un concurso real. ¿Sí? Si por el contrario, si por el contrario hay varios delitos, son cometidos por un solo hecho, estaríamos ante un concurso ideal. Pero dentro de la ley, dentro del Código Penal, encontramos que la pena a imponer va a depender de las circunstancias que se dan. En el concurso real, en el artículo 69 pudimos observar que si una persona realiza dos
o más acciones que son constitutivas de 2 o más hechos delictivos, va a ser sancionado por cada uno de los delitos que se cometieron. Pues vamos a ver el artículo 69 por párrafos, Julio César. Julio César, artículo 69. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Con mucho gusto. Artículo 69, concurso real. Al responsable de 2 o más delitos se le impondrá todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que se cumplan sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de las mismas especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. El máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Inciso 1, a 50 años de prisión. Licenciado, mi código dice se reformará el inciso 2 por el decreto número 296, el cual queda así, a 200,000 quetzales de multa. Ahí la multa fue elevada porque antes de la reforma las multas eran bastante bajas. Aquí, si nos damos cuenta, hay 2 tipos de pena, 2 penas principales, pena de multa y pena de prisión. Pero volviendo al tema del concurso real, cuando 2 o más acciones son constitutivas de 2 o más hechos delictivos, a la persona que sea encontrada culpable, se le van a imponer todas las sanciones correspondientes a ese delito. Como les decía la otra vez, si para secuestrar a una persona, aparte del secuestro, porque el secuestro es un tipo penal que protege el bien jurídico tutelado denominado vida, también el sujeto se roba un vehículo. También el sujeto porta un arma esmerilada. Ahí esa acción fue constitutiva de 3 hechos delictivos. Entonces estamos ante un concurso real, un concurso en el cual pues se les van a imponer todas las sanciones correspondientes a cada uno de los delitos. ¿Sí? También tenemos el concurso ideal. Ese es otro tratamiento en cuanto a la persona o al sujeto activo que va a realizar el hecho delictivo, va a cometer varios delitos con un solo hecho que haya realizado. Veamos el artículo 70. Voy con ese artículo 70, concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. Continuamos. Un solo hecho es constitutivo de varios delitos, pero uno sea el medio para poder realizar el otro, va a ser sancionado solo con el que tenga mayor pena. Les pongo el ejemplo: un homicidio culposo. Resulta que el médico hace una operación ahí en primera instancia hace una operación y el médico violenta los protocolos de actuación del médico. Por ejemplo, el médico decide, según el protocolo, le tienen que sacar las gasas y todo eso. Y resulta que el médico no se da cuenta y les deja las gasas adentro. Desde ahí se le empieza a poner mal a la herida y hay una lesión culposa. Sin embargo, la víctima o el sujeto pasivo fallece, muere. Ahí un solo acto, a pesar de que hay 2 delitos, hay un delito de lesiones culposas, pero como falleció, es un homicidio culposo. ¿Y cuál es la pena o cuál es el delito con mayor gravedad dentro del ordenamiento jurídico? El homicidio culposo. Entonces se le va a imponer la pena que corresponde al homicidio culposo. Sigamos leyendo.
Con gusto, licenciado. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Si dentro de la sumatoria de todos las penas hay una que más le favorece o la que más le favorece la sumatoria de todas ellas, prácticamente se le va a aplicar. Eso es lo que establece este artículo. Les pongo otro ejemplo. Cuando Javes Meda le dio muerte a las personas con un solo hecho, él le causó la muerte a una persona y lesionó a varias. Ahí, en ese caso, pudo haber un concurso ideal y a él se le puede aplicar una sanción por homicidio culposo aumentada a una tercera parte. O sea, si se le ponen una pena de 12 años, se le aumenta una tercera parte. Entonces ahí estamos ante un concurso ideal. Un solo hecho causó varios delitos, o una sola acción tuvo varios delitos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, los bienes jurídicos tutelados son diferentes. Las lesiones, le causó lesiones a una persona, a la integridad, es un bien jurídico tutelado. El homicidio, es la vida, es otro bien jurídico tutelado. Entonces ahí no hay similitudes de bienes jurídicos tutelados por lo general en un concurso ideal. También, dentro del ordenamiento jurídico tenemos, tal vez no es un concurso, pero sí tenemos el delito continuado. ¿Y qué es el delito continuado, Sergio? Ok, ahorita le digo el delito continuado. Artículo 71. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes. Solo una cosa, pongámosle mucha atención las circunstancias, porque tienen que concurrir todas esas circunstancias para poder determinar que hay un delito continuado. Sigamos. Primero, con un permiso, con un mismo propósito o resolución criminal. Uh-huh. Segundo, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. Tercero, Uh-huh. en el mismo o en diferente lugar. Cuarto, en el mismo o distinto momento, con aprovechamiento la misma situación. Quinto, Uh-huh. de la misma o de distinta gravedad. Okay. Aquí hay varios aspectos. Número uno, tiene que tener el mismo propósito criminal. Te lo voy a explicar un caso. Número dos, tiene que ser la violación o el bien jurídico tutelado que se está violentando, tiene que ser el mismo, exactamente el mismo. ¿Sí? Ya sea de la misma o de distinta persona. Aprovechamiento de la situación, aunque independientemente del momento que sea. Independientemente del lugar o la gravedad de las acciones. Por ejemplo, en el caso del robo o del hurto, podría ser cualquiera de los dos. Un cajero de un supermercado o de un banco o de una financiera, resulta que hoy saca 500 quetzales de la caja y se lo lleva. Desde ahí ya cometió un delito. ¿Sí? Y el bien jurídico tutelado, ¿cuál es ahí, Silvia Gabriela? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sería la propiedad privada. El robo a la propiedad privada, ¿no? Julio César. El bien jurídico tutelado sería en este caso, el dinero, ¿le? Pero el dinero No tiene... está haciendo daño a nadie. Veamos el título. O el patrimonio, como... El patrimonio, exactamente. El bien jurídico tutelado acá es el patrimonio. Ya empezamos viendo que hoy se robó 100 quetzales del banco. Y viene el día jueves
se roba otros 500 quetzales del banco. El martes de la siguiente semana se roba otros 500 quetzales. Ahí estamos ante un robo o un hurto, dependiendo de las circunstancias, continuado, porque esas varias acciones han afectado a un mismo bien jurídico tutelado y la resolución o propósito es apropiarse de dinero. La diferencia con los concursos es de que el bien jurídico tutelado es el mismo. El propósito criminal, hay un propósito criminal. Igual sucede con la violación. Por ejemplo, X señorita, hoy el patrón o quien sea, el papá o el padrastro, no sé, la penetra. Dentro de un mes la vuelve a penetrar o la vuelve a violar. La persona tiene que 12 años, es violación. Dentro de otro mes la vuelve a violar. Ahí hay una violación continuada con agravación de la pena o con todas las circunstancias correspondientes. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el caso de la violación, Silvia? La vida. ¿Será la vida, Sergio? La integridad. No. No, Carolina. El bien jurídico tutelado aquí es la libertad sexual o la indemnidad sexual. Esto lo van a ver en el Derecho Penal 2, pero para que se vayan familiarizando con los bienes jurídicos tutelados. Si se dan cuenta, hay varias acciones. El sujeto activo, en este caso es el mismo, y varias veces la ha violentado sexualmente. Entonces hay una violación, la libertad o indemnidad sexual. Sí, Carolina. Hay una violación y están afectando un mismo bien jurídico tutelado. El secreto acá en el delito continuado es de que tiene que ser el mismo bien jurídico tutelado, no necesariamente de la misma persona. Por ejemplo, hoy el mismo cajero agarra 500 quetzales del banco, pero mañana, en vez de darle cabal al cliente, se queda con 100 quetzales y le da 100 quetzales menos. Siempre va a ser hurto o robo, pero el bien jurídico tutelado, ¿cuál es ahí? El patrimonio. Es de distinta persona, pero el propósito o resolución criminal es la misma. ¿Ahí qué va a suceder con la consecuencia jurídica? ¿Qué va a pasar si a alguien lo condenan por un delito continuado? Puede ser un robo continuado, hurto continuado, violación continuado. Ahora, homicidio continuado no hay, ni tampoco existe el asesinato continuado, porque una vez le dan muerte a una persona, extinguen el bien jurídico tutelado, pero le dan muerte a otra persona, es otro delito. Y vamos a un concurso de los que habíamos visto. Entonces, el delito continuado, ¿cuál es la sanción que se le tiene que imponer, Sergio André? ¿O cuál es el tratamiento jurídico que se le va a dar? Veamos el artículo 71. Sí, licenciado, ahorita se lo no, aquí es que no hay que saber. Se entenderá, perdón, ¿me podría repetir ¿Cuál es la sanción a imponer cuando a alguien se le encuentra culpable por un delito continuado? Dice, en este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. La misma sanción del delito aumentada a una tercera parte. Ese es un delito continuado. No sé si quedó alguna duda en cuanto al concurso real, ideal, y al delito continuado, Silvia. Sí, licenciado, disculpe, ¿nos podría dar algún otro ejemplo del delito continuado? Porque no me quedó claro. Lo tenía claro cuando nos explicó lo del robo, ¿verdad? Que si le roba al banco y si le roba a una persona, a un cliente, el bien jurídico tutelado
es el patrimonio. Pero en el caso del violador. El violador, la libertad sexual. Si, por ejemplo... Pero ¿cómo sería el delito continuado ahí? Porque ahí recae, sería sobre la misma persona. Sí, ahí tiene que ser sobre la misma persona. El bien jurídico tutelado de la misma persona. Hay delitos que no permiten que sea continuado, que sea de diferente persona. Aquí tiene que ser de la misma persona. A X señorita con el mismo nombre, vive en una casa, hoy la violó, mañana también, pasado también, ahí hay un delito continuado. Porque lesionó el bien jurídico tutelado, el mismo bien jurídico tutelado de la misma persona. Ahí sí tendría que ser la misma persona. Caso contrario sería que hoy viola a una señorita, mañana viola a otra, pasado viola a un joven. Entonces ahí sería un concurso. Ahí ya nos iríamos a un concurso real o ideal dependiendo de las circunstancias. Entonces, en el delito de violación sí tiene que ser con la misma identidad de persona. ¿Podría entenderse así que se diferencia el delito continuado con los concursos dependiendo el bien jurídico tutelado al que se está protegiendo? No sé. Protegiendo. Exacto, protegiendo. Así es. Ok, gracias. Porque, por ejemplo, si viene una X persona, le da muerte con una pistola a 2 personas, ahí el bien jurídico tutelado, si se dan cuenta, si bien es cierto, es el mismo, no podemos catalogarlo como un homicidio continuado. Aquí el bien jurídico tutelado, desde que le cegaron la vida, es otro. En cambio, en el caso del robo, el patrimonio sigue siendo el mismo sujeto. El mismo. Ya, gracias, licenciado. Bueno, entonces, esos son los 2 concursos y el delito continuado. Hay circunstancias que modifican, ¿sí?, o que agravan la responsabilidad penal. Hay circunstancias que tiene el Código Penal que modifican la responsabilidad penal y va a depender las circunstancias en que se cometió el hecho, así va a ser la sanción. Para poder el juez imponer una sanción, tiene que establecer su sanción o su condena o su pena en un rango. ¿Cuál es la pena para imponer en el delito de homicidio? Veamos, Sergio. Sergio Andrés, artículo 122. Sergio Andrés, artículo 122. Sí, licenciado, ya lo tengo aquí, disculpe. Artículo 122. En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán, ¿perdón? El homicidio. 123. 123, ok, perdón. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Homicidio cometido en estado de... Ahí no más. Okay. El homicidio tiene una consecuencia jurídica, una sanción de 15 a 40 años. El juez no se puede salir de ese rango. Para imponer la sanción o la consecuencia jurídica no se puede salir de ese rango. Pero la misma ley le da circunstancias que le van a permitir jugar con los 15 a 40 años, en este caso, en el ejemplo que les acabo de dar. Y va a depender de la naturaleza del delito, ¿sí? Hay circunstancias especiales que van a hacer que se modifique la responsabilidad penal o la sanción. Y hay circunstancias agravantes y hay circunstancias atenuantes. Dentro del Código Penal, el juez, a la hora de poner una sanción, tiene que valorar esas circunstancias agravantes.
Sin embargo, cuando lleguemos a algunas circunstancias que vamos a ver, hay delitos que ya tienen incorporadas esas circunstancias. Veamos cuáles son esas circunstancias agravantes y esas circunstancias atenuantes que le permiten al juez o al tribunal imponer una sanción en ese rango. Porque a veces a una persona le ponen 25 años por homicidio, a otra le ponen 15 años por homicidio, a otra le ponen la máxima 40 años por homicidio. Va a ser porque existen circunstancias agravantes o atenuantes. Veamos el Código Penal, Betsy Beralí. Sí, dígame, Lee. Veamos las circunstancias agravantes. ¿Qué artículo está? Artículo 27. Artículo 27. Circunstancias agravantes. Artículo 27. Son circunstancias agravantes, motivos fútiles o abyectos. 1. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos. Alevosía. 2. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleado medios o modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias que se encuentran, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Premeditación. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución, para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y flexiblemente. ¿Sigo? Veamos el segundo. Bueno, aquí tenemos que alevosía. Bueno, por ejemplo, la alevosía es cuando alguien utiliza los medios necesarios para que la persona o la víctima pueda defenderse. Entonces, cuando hay alevosía, el juez tiene que imponer una sanción siempre dentro del rango que establece la ley, pero más alta. Y si la persona utilizó los medios necesarios para poder atacar a la persona y no le permitió defenderse, pues prácticamente hay alevosía. Por ejemplo, un homicidio simple. Que le tiraron por la espalda. Y le dispararon por la espalda. O lo apuñalaron por la espalda. Ahí la persona no se pudo defender y le da muerte. Ahí hay alevosía. Esta alevosía que estamos viendo aquí en el artículo del asesinato, ahí ya es una característica del delito de asesinato. Veamos el delito de asesinato, Betsy. Muy bien, Nick. Ese está siempre en el artículo 27. No, 131. 32. 132. Ah, muy bien. Gracias. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. 1, con alevosía. 2, por precio, recompensa. Ahí nomás. Bueno. Fíjense que estas circunstancias agravantes, para poder aplicarlas, estas se van a aplicar en los delitos que no tienen esa característica. En el caso del asesinato sí tiene la característica de la alevosía. No, el juez no va a valorar esta alevosía cuando esté condenando, porque es una característica del delito. Estas características, estas circunstancias que estamos viendo ahorita son para los delitos que no tienen dentro de su tipificación, dentro de sus características, esta circunstancia. La alevosía puede ser en otros delitos. Por ejemplo, también, ¿cuál es el siguiente inciso, Betsy?
Micrófono, por favor. Siempre hablando del asesinato, No. Vean. de las circunstancias agravantes. Yo les quería poner un ejemplo cuando el juez no tiene que valorar esas circunstancias agravantes porque el delito ya lo tiene. Premeditación sería la tercera. Premeditación